¿Cómo están? Buenas noches. Miguel, Jefferson y Cristian, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Buenas Muy noches. bien. Mm. ¿Cómo va todo? ¿Pudieron entregar los trabajos anoche? Bien, profe, sí, señor. Sí, Bueno, profe. perfecto. Listo, maravilloso. Entonces, vamos a esperar hasta las 7:05 por protocolo y arrancamos, ¿vale? Muchas gracias. Claro que sí, profe. Ok. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Para nuestra clase de hoy lo que vamos a trabajar es Reinforced Learning o aprendizaje reforzado. Vamos a hacer algunas, digamos, una parte teórica en la explicación de lo que es el tema y posteriormente les voy a mostrar algunos entrenamientos de otros modelos que nos hace falta por ver, que son los algoritmos perdón, los modelos de clasificación, los modelos de regresión y los modelos de clusterización. ¿Listo? Para que lo podamos tener en cuenta y ahí dejamos todo listo para entrar directamente a las métricas, que será la clase de la siguiente semana en la que nos concentraremos en medir. Y ya van a entender ustedes un poco mejor cómo funciona el trabajo con
los algoritmos de aprendizaje de máquina. Listo, no sé si de pronto tengan alguna cosa que les pueda ayudar antes de arrancar la clase. Creo que en este momento deben estar viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Deben estar ya visualizando. No sé si me puedan confirmar, Profe. creo que sí. Sí, ¿Listo? señor, ya Entonces, estamos viendo. denme un segundo que voy a revisar aquí para ver de manera automática la presentación que tengo para hoy. Creo que aquí ya la había descargado. Denme un segundo. Y les voy comentando. Entonces, para nuestras esta semana, mientras esto me abre, nosotros tenemos inicialmente presupuestado el trabajo con aprendizaje reforzado y métricas. Cuando ustedes se van al Machine Learning, no sé si ya vieron que esta semana tenemos entrega, la siguiente semana no, porque nos vamos al proyecto final. En la semana número 6, cuyos temas o cuyo tema está en los entrenamientos de los modelos, ¿cierto? Nosotros hicimos algo de entrenamiento la clase anterior, van a tener ustedes que ejecutar una actividad, ¿cierto? De aplicación de modelos de Machine Learning. Ustedes ya vieron esos modelos de Machine Learning, ya hoy les voy a colocar dos más, ya hicimos en la anterior sesión unos modelos de clasificación, que era el que tenía que ver con Iris, ahorita se los voy a mostrar nuevamente, y una sesión que tenía que ver, creo que ambos eran de clasificación. ¿Listo? Pero ya lo confirmaremos ahorita más adelante. Ya hoy tengo para trabajar 3 nuevos modelos. Ustedes van a poder encontrar aquí de manera sencilla, ¿cierto? Digamos que todo lo que tienen que hacer, recuerden que ustedes tienen que entregar, ¿cierto? Dentro de su documento, tienen que tener un documento, ¿listo? No lo pierdan de vista, con unos determinados valores, actores, contextos, objetivos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y cuáles serían los resultados. Recuerden que en el anexo está todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Y con eso evaluaremos nuestras semanas. Si para la semana 7 no tenemos entrega, quería hacer ese paréntesis acá. Observen que solamente vamos a tener trabajo en clase y sesión, ¿cierto? De manejo de métricas. Miren, no tenemos ninguna entrega. Y para la semana número 8, vamos a tener que trabajar con un proyecto final. Entonces, en ese proyecto final, que es actividad final, ustedes van a tener, ¿cierto?, que elaborar en grupo, ¿cierto? Un proyecto de Machine Learning sobre unos datos específicos. ¿Listo? Y medirlo en función, o medirlo, sí, o utilizar las métricas del algoritmo o los algoritmos que ustedes utilicen. Bien, cualquiera de esos algoritmos se los aseguro que va a funcionar mucho mejor que la estadística actual que ustedes tienen y tiene unos elementos de elaboración automáticos. Por favor, no lo pierdan de vista porque en función de ello está la rúbrica, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si alguien va a trabajar en R, pues le agradezco que me haga saber. Si no, pues lo harán en Python a través de Colab o de Anaconda. ¿Listo? Eso es lo que nos queda pendiente. Recuerden que las calificaciones están al día. Solamente nos falta una calificación que la de esta semana. Yo la realizaré sobre el día jueves y tenemos tutoría. Ustedes lo pueden observar siempre en el foro de dudas, como siempre lo hablamos. ¿Listo? Y en ese foro de dudas yo siempre les publico no solamente la tutoría, sino el video de la tutoría. ¿Listo? Aquí está el video de la tutoría de la semana 5 y aquí está la tutoría de la semana 6. Entonces ustedes solamente entran aquí y ahí también uno de dudas. Bien, entonces ya tendremos el jueves a las 7 de la noche para que lo tengan en cuenta. Ya tienen esto en el foro de dudas y lo que ustedes necesiten o consideren me pueden escribir. Ya les he respondido a muchos lo que tiene que ver con los trabajos y con esto continuaré. Bien, entonces, digamos que en resumen, en realidad lo que nosotros queremos hacer es trabajar con algoritmos, ¿cierto?, de aprendizaje de máquina. Sin embargo, todavía es un poco, podríamos decir, prematuro, a veces para nosotros, intentar observar si esos modelos de aprendizaje de máquinas son similares, iguales, unos cuando funcionan, otros cuando funcionan, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que me centraré en intentar observar algunas aplicaciones de esos algoritmos de aprendizaje de máquina. Bien, entonces, encontré esta imagen por aquí en internet, ¿cierto? De alguno de los autores que acostumbran a hacer este tipo de clasificaciones. Y me pareció bastante interesante lo que estaban observando o lo que estaban mostrando. Entonces, digamos que en términos generales, por ejemplo, si fuese un ejemplo literal de cuándo utilizar o no utilizar, ¿cierto? Algunos algoritmos en aprendizaje supervisado podríamos centrarnos en su mayoría siempre en lo que tiene que ver por el lado de regresión en el trabajo de valores continuos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese trabajo de valores continuos.
y es evidentemente, digamos, intentar anticiparse, ¿cierto?, a algún problema específico. Supongamos que ustedes quieren, en función de las variables, ¿cierto?, que tiene, digamos, un sistema solar de energía, que tiene un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de intensidad solar, un sensor de ultravioleta, un sensor de XY, ¿cierto? Una serie de sensores, captar datos y quieren anticiparse, ¿cierto? O predecir cuál va a ser la cantidad de corriente eléctrica que va a producir para almacenar en unas baterías en función de energía o de potencia. Entonces, digamos que lo que quieren es anticiparse a la potencia. Entonces, tienen una serie de categorías y quieren un valor numérico continuo de potencia. Entonces, cuando eso sucede, evidentemente que nosotros utilizamos una regresión, porque lo que queremos es un punto específico sobre una serie de características. Este punto, digamos que también podría ser este ejemplo que ustedes observan aquí, que es la predicción del peso de una casa en función de los materiales, de las tuberías, de los ductos, sin necesidad de poder o de tener que hacer los cálculos manuales. Listo, recuerden que aquí, evidentemente, lo que tenemos es unos pesos. A esos pesos nosotros les tenemos el nombre de hiperparámetros. Listo, esos W de los que hemos hablado. También vamos a tener la posibilidad de organizarlo por categorías. Entonces, ustedes observan en la anterior eh, clase que nosotros hacíamos una división de flores, por ejemplo, en una tipo, 5 tipos de flores, ¿listo? Y decíamos que había categóricamente que colocarla en algún grupo, 1, 2, 3, 4, 5, que si era iris, que si era, no sé, un tipo de flor. Entonces, cuando hacemos ese tipo de elementos, nosotros tenemos que recurrir a algoritmos de clasificación. Otro ejemplo podría ser la reputación médica. ¿Es bueno o es malo? ¿Listo? Es decir, tiene una separación específica de lo que estamos haciendo. Ya si lo que nosotros queremos es agrupar datos, por ejemplo, tenemos una cantidad de información, pero no sabemos cómo interrelacionarla y queremos identificar alguna serie de características, acudimos a la asociación o a la clusterización. Entonces, la clusterización, digamos que nos permite, por ejemplo, en este ejercicio específico, segmentar clientes. Imagínense que esto fue lo que hizo Facebook con su librería PyTorch cuando la creó. Entonces empiezan a notar que tienen unas ciertas características, unas variables cada uno de los clientes, por ejemplo, de dónde es, qué profesión tiene, qué programas ve, dónde vive, cuándo nació, ¿cierto? Cuáles son sus gustos musicales, sus películas, etcétera, etcétera. Y él puede de manera automática decirme, mire, este grupo de personas que les gusta esto, les interesaría, ¿cierto? Una sugerencia específica de un mercado específico, de un producto específico. ¿Cierto? Y otro sería en asociación, poder decir en ese mismo orden de ideas, cuando yo comparto o cojo esos datos y los entreno de manera automática, poder de una manera específica ponerlos a rotar hasta que los separo, los dejo en grupos y de manera automática digo que a una persona que le guste comprar carros, de manera automática le voy a ofrecer el lavadero de carros. ¿Listo? Entonces, eso nos lo permitiría hacer los algoritmos de asociación de manera específica, teniendo muchísimas variables, evidentemente. ¿Listo? Recuerden, aquí nosotros en los valores de aprendizaje supervisado tenemos tanto entradas como salidas, dataset y labels, mientras que en aprendizaje no supervisado solamente tenemos el dataset. No tenemos las etiquetas o los labels que nos permitirían trabajar. Existe una, ¿cierto? Que es aprendizaje semi supervisado que empieza a combinar algunas salidas con algunas entradas, pero digamos que esos los utilizarán ustedes más adelante, es decir, podríamos combinar una parte en no supervisado para detectar características y luego una parte en supervisado para poder manejarlo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la clasificación de imágenes. Entonces, en la clasificación de imágenes tenemos que recurrir a este tipo de elementos combinados para que nosotros podamos decir de algún modo que está trabajando y o, por ejemplo, por probabilidades. Cuando hay elementos como robots, ¿cierto? Ellos no saben cuáles son sus, digamos, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces, digamos que tienen que manejarse por probabilidades para saber cuándo terminar de entrenarse, para saber cuándo llega un resultado bueno, cuando llega un resultado malo, ¿cierto? Por ejemplo, el de encontrar el carril en datos de GPS, que sería un elemento bastante bueno, o el de la clasificación de texto, sería la combinación entre algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Y aparece una nueva categoría, que es la que nos interesa a nosotros. Y es que, aunque ustedes no lo crean, aquí siempre vamos a necesitar datos, o sea, una gran cantidad de datos. Y tener una gran cantidad de datos significa que va en función del tiempo, ¿cierto? A necesitar de una recolección específica de los mismos.
E incluso muchos de esos datos podrían ser erróneos en función de lo que nos están entregando. Así que muchas veces no podemos o no tenemos la posibilidad de acudir a tantos datos, sino que tenemos que empezar, ¿cierto?, a hacer funcionar nuestros algoritmos de aprendizaje similar a los del cuerpo humano, o como funcionamos nosotros, que se llama aprendizaje por refuerzo o de refuerzo. Existirían dos. Por clasificación, evidentemente, que es el que nosotros orientaríamos nuevamente a segmentar, a decir, ve, lo dejo aquí, lo dejo allá, lo dejo aquí. Ya les explico un poco cómo funciona. ¿Listo? Y un target bastante interesante, donde no tenemos generalmente la función de salida, que se llaman algoritmos de control. ¿Qué son algoritmos de control? Son aquellos algoritmos que me permiten alterar las funciones físicas de un elemento. Esto es más que todo en la parte ingenieril, en procesos. Este sería muy aplicado en los robots, ¿cierto? Que me permitiría a mí alterar de manera muy brusca cuál es el comportamiento de una condición física específica. Por ejemplo, si ustedes van a hervir agua y un litro de agua se demora 15 minutos hirviendo en su estufa, la pregunta sería, ¿y existe alguna posibilidad de que yo pueda tomar ese mismo litro de agua y hervirlo en 30 segundos? Y la respuesta va a ser sí. ¿Cómo? A través de un algoritmo de control. Y cuando nosotros alteramos ese algoritmo de control, pues lo hacemos por aprendizaje de refuerzo. Aquí hay una gran cantidad, ¿cierto?, de aplicaciones que están siendo hasta ahora afectadas por, digamos, por este aprendizaje de refuerzo y que están siendo o que están entrando en la industria. Y aunque no lo crean, estos algoritmos de aprendizaje supervisado y semisupervisado hasta ahora están siendo masificados. Es importante que entiendan una cosa, y es que todo lo que no tenga que ver con redes neuronales, y aquí me meto un poco ya en el tema técnico, generalmente está en la librería scikit-learn. ¿Por qué? Porque scikit-learn fue los que se orientaron por trabajar con estos algoritmos, ¿cierto? Que estaban de manera directa trabajando con solo machine learning. Pero ¿qué ocurrió? Cuando le damos la importancia específica a lo que fueron las redes neuronales, de manera automática, TensorFlow y PyTorch se orientan a trabajar en solo redes neuronales. La librería Keras utiliza aprendizaje profundo, ¿listo? Pero solamente con redes neuronales, entonces variaciones de redes neuronales, que al final una red neuronal, si uno se pone a verla de manera detallada, pues es algo muy similar a estos algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, de todos ellos, sino que nos permiten de manera automática poder clasificar, poder decidir, ¿cierto?, en varias etapas. Sería como algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado clasificados por etapas, una red neuronal. ¿Listo? Entonces, quiero que comprendan eso porque eso nos va a orientar evidentemente a que trabajemos únicamente con el scikit-learn el día de hoy, y ustedes cuando vayan viendo que haya Deep Learning, que seguramente tienen una asignatura posterior, pues se van a dar cuenta que de manera automática tienen que manejar sí o sí TensorFlow, porque tienen capas ocultas. Aquí tenemos una y giramos, nada más. Allá tenemos capas ocultas que hay que pasar de un nivel a otro nivel, y eso nos va a permitir o nos va a, digamos, más bien a limitar nuestros modelos. El gran problema de esto, ¿cuál es? Digamos, el entrenamiento. Los recursos físicos que nosotros vamos a manejar, pues lo vamos a ver a continuación. No sé si hasta ahí fui más o menos claro. Esta tablita es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Y aquí ya pueden ir identificando entonces que en realidad ustedes son quienes detectan el problema y deciden hacer una cosa o la otra. Si conocen muy poca información del problema, siempre es importante poder hacer alguna, digamos, aplicar un algoritmo previo de aprendizaje no supervisado para identificar esas variables que pueden estar correlacionadas. ¿Qué significa que estén correlacionadas? Que, por ejemplo, si tengo un sensor de temperatura y tengo un sensor de humedad, y este sensor de temperatura me dice que cuando varía este, y conducen a la misma salida, entonces uno de los dos me está sobrando. Si esa variable me está sobrando, la quito, porque lo único que me va a provocar es que el procesamiento sea muchísimo más alto y la respuesta sea muchísimo más lenta. ¿Cómo elegir el mejor o cuándo elegir el mejor? Serán las métricas quien lo decida. Sin embargo, ¿listo? Sin embargo, antes de entrar a las métricas, ustedes sabrán que en las métricas buscaré optimizar, ¿cierto? Buscaré llegar a un máximo o un mínimo de valores. Es importante que ustedes siempre tengan en cuenta cuáles son sus recursos físicos de entrenamiento. ¿A qué me refiero con sus recursos físicos de entrenamiento? ¿Cuál es su procesamiento, cierto? ¿Cuáles son su computación? ¿Cuál es su CPU? ¿Cuáles son las características del equipo donde van a simular esto, donde lo van a correr, ¿cierto? Donde lo van a desplegar, etcétera, etcétera. Porque aquí estamos hablando solamente del entrenamiento. Ahora imagínense qué sería coger esto y hacerlo en un servidor y luego entregarle los pesos, ¿cierto? Que es lo que llamamos hiperparámetros de los elementos a
un celular, ¿cierto? A una tarjeta electrónica que está conectada, a cualquier cosa que me permita de manera automática aplicar. ¿Listo? Entonces, una cosa es entrenar y testear, ¿cierto? Y validar, y otra cosa es desarrollar, distribuir. ¿Listo? El algoritmo. Lo veremos más adelante para que ustedes lo puedan entender. Y sin más, pues me voy de una a aprendizaje por refuerzo. Entonces, el aprendizaje por refuerzo, de manera automática, a mí lo que me dice, voy a colocarlo por aquí, ¿listo? ¿Me confirman por favor que están viendo? Creo que sí. ¿Listo? El aprendizaje por refuerzo, de manera automática, a mí me dice que tengo que acudir a un modelo. ¿Listo? ¿Cómo acudir a ese modelo de aprendizaje? Entonces, originalmente nosotros teníamos que para aprendizaje supervisado o no supervisado teníamos un dataset, ¿cierto? Que llamábamos X y teníamos unas etiquetas a las que llamábamos Y. No importa cuáles sean entradas salidas, ¿cierto? Podríamos tener 20 entradas, 10 salidas, 20 entradas, una sola salida, depende de los objetivos. Entonces, yo lo que busco es que el Y estimado que me sale, ¿cierto? Que es generalmente una función de unos valores, ¿cierto? X y de unos pesos W, ¿cierto? Sean lo más similares o se aproximen a las Y reales. Entonces, recuerden este gorrito, es el Y estimado. Y de ahí yo puedo calcular que pueda existir un error que está entre los valores que tengo de test menos los valores que yo predije. Si yo logro llegar a esto y logro reducir ese error a lo mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo que fuese cero? Cuando estos dos son iguales, pues el error va a ser cero. Y yo ya puedo encontrar entonces que mi objetivo era encontrar los Ws. A estos Ws los llamo hiperparámetros. Esa es la forma en la que aprendería y aprende por iteración, pero necesita muchísimos datos para asegurar que el modelo es confiable. Sin embargo, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si aplicamos algo que sea un poco más rápido? ¿Y ustedes, cómo así que sea más rápido? Sí, que nosotros podamos ubicar, ¿cierto? Un elemento que sea un poco más protagonista, ¿cierto? Digamos, de nuestro proceso de aprendizaje. Y a ese protagonista del proceso de aprendizaje lo vamos a llamar agente. Ahorita les muestro un ejemplo específico para que podamos entender qué es lo que está pasando con ese agente. El agente es el protagonista principal de nuestro proceso de aprendizaje. Si esto fuese una serie, ¿cierto? ¿Han visto Games of Thrones? Games of Thrones, ¿cierto? O Juego de Tronos. Si este fuese la serie de Juego de Tronos, de manera automática, el agente podría ser los dragones. ¿Listo? Centrémonos en los dragones. Si ese es el agente, y esos son los dragones, nosotros siempre para poder hacer un entrenamiento tenemos que acotar, ¿cierto? ¿A dónde va a funcionar nuestro problema? Entonces, a eso lo llamamos el ambiente, ¿cierto? El environment. ¿Listo? En donde va a trabajar. ¿Dónde va a trabajar los dragones? Entonces, en este caso, van a trabajar en la serie, ¿cierto? House of Dragons o Games of Thrones. Ahí estaría. ¿Listo? El agente sería el dragón. Y la acción. Entonces, supongamos que la acción del dragón es amigo o enemigo. ¿Listo? Y en función de decidir si es amigo o enemigo, él tendrá que tomar una decisión de lo que tiene que hacer. Los dragones botan fuego o matan gente. ¿Listo? Entonces, el estado es ataque o defensa. ¿Listo? Si tengo esos dos estados, pues evidentemente que yo diría, si yo ataco al que es mi enemigo, voy a tener valores positivos en recompensa, comida, siendo un dragón. Pero si yo ataco en los que son los falsos enemigos, los falsos amigos, perdón, si guardo más bien a los falsos enemigos, voy a tener una penalización, ¿cierto? Y a eso lo llamamos una recompensa positiva o una recompensa negativa. Dependiendo de los estados, evidentemente en función de los estados, yo podría empezar a cubrir si eso funciona o no funciona. Y yo mando un dragón. Y yo digo, pero venga, el dragón, ¿cómo identifica cuáles son amigos o cuáles son enemigos? ¿Cierto? Debería tener un estado inicial y alguien que le esté diciendo, ojo, la está amarrando. O bien, lo hizo bien. ¿Listo? En este caso,
digamos, el algoritmo de control es la acción, ¿cierto? Esto, o sobre la acción, el algoritmo de control sobre la acción, es el que me permitiría a mí decirle, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Listo? Si eso fuese así, entonces de manera automática esto funcionaría como un juego. ¿Listo? Y el agente simplemente experimenta y empieza a recibir penalizaciones o a recibir, ¿cierto? Ganancias y encontrará el camino más óptimo en función de su aprendizaje. Entonces él empieza a recibir puntos y dice, uy, no, si yo me muevo por el ambiente, ¿cierto? Y me voy de un punto X a un punto Y, de un punto X1 a un Y1, de un punto X a un Y2, de un punto X a un Y3, y necesito llegar a un punto siempre el mismo, por ejemplo, que fuese Y4, no importa cuáles sean los caminos, ¿listo? Al final yo necesito llegar ahí y necesito atacar o defender, yo tendría unas puntuaciones. Entonces esas puntuaciones y la mejor puntuación o la mayor puntuación es la que me permitiría escoger el mejor camino. Esto es similar a cuando ustedes están en un trancón. Supongan que ustedes están en un trancón y ustedes siempre prenden el Maps, ¿cierto? Y la información que les entrega el Maps es la que les permite a ustedes avanzar. Ese es el algoritmo supervisado. Tiene mucha información porque de manera colaborativa ya se ha entregado esa información. Pero cuando no existía el Maps, ¿cuál era la opción? Aprender por prueba y error. Eso es el aprendizaje por refuerzo. Aprender por prueba y error. Entonces, arranco por prueba y error y me voy a salir, no sé, por una calle principal y voy por esa calle principal y la primera vez que yo voy, digamos, en Bogotá, me voy por la 80 y sé que la 80 está supremamente trancada y digo, no, la siguiente no me voy a ir por la 80, sino entro en la 80, ¿cierto? Y me desvío por otra calle principal, la 100 lo que sea, la 114, me desvío, ¿cierto? Y tomo otro camino y así voy empezando a generar, ¿cierto? Una serie como de ramas, de ramificaciones que me van a permitir a mí escoger el mejor camino. Y una vez escojo el mejor camino, yo ya sé que por ahí me tengo que ir. En realidad eso es lo que pasa. Nosotros los que, digamos, tenemos que desplazarnos algunas veces a algún sitio, sabemos que tenemos unas rutas específicas que nos permitirían trabajar. Ese sería entonces, en este caso, el agente, que sería el carro con el conductor que iría, ¿cierto? La acción, ¿cierto? Que sería qué es lo que está, digamos, sucediendo, si hay trancón, o cómo es, qué es lo que tengo que hacer, si me voy por una vía o me voy por la otra, ¿cierto? El ambiente, que serían las vías, ¿cierto? El estado es trancón o no trancón, ¿cierto? Y la recompensa es si escogí una carretera que yo pensé que estaba buena y está trancada, entonces tengo una penalización. Y ahora si escogí una carretera que yo pensé que estaba suelta o que no había trancón y efectivamente no hay trancón, pues tengo una recompensa. Y así sucesivamente. Entonces, aprende por experiencia. Y si aprende por experiencia, pues es mucho más ágil que esperar a que tengan los datos. Entonces, eso, imagínense que en una máquina, como un robot que aprende a caminar, como un robotcito, sí, digámoslo bípedo, que aprende a caminar, o un robot tipo abeja, ¿cierto? Que aprende a volar, pues sería bastante importante y ser bastante interesante. ¿Listo? Entonces, eso me permite que a medida que vayan, digamos, adquiriendo eh, habilidades y a medida que vaya adquiriendo los valores, los mejores valores, pues se va entrenando. Esa es prácticamente la vida del ser humano, ¿no? El ser humano es basado en experiencias y típicamente es lo que nos ocurre, por eso le llamamos aprendizaje por recurso. ¿Cuál sería entonces su diferencia entre el aprendizaje, o cuál sería la diferencia específica entre el aprendizaje por refuerzo y los aprendizajes supervisados y no supervisados? Pues evidentemente que el agente tiene la oportunidad de tener acciones y estados predefinidos. Es decir, que jugaría, ¿cierto? A tener como un juego una especie de valores, como si fuese un tablero de juegos, a tener posiciones específicas. Y puedo moverme, ¿cierto? A través de grafos. Entonces, en realidad lo que tengo es posiciones. Aquí lo encontré. Tengo posiciones, nodos, a través de los cuales me muevo de un estado a otro. Y aquí tengo unas acciones que me van a generar una recompensa o una penalidad. Y en función de ello, si yo me quiero mover de un punto número 1 a un punto número 2, número 2, evalúo, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los posibles caminos? Entonces podría ser este y este, o podría ser este y este, o podría ser este y este, y así. Tantos caminos como pueda posible y escoge el mejor. ¿Listo? Esa sería la forma en que lo entrenaría. Entonces, aprendizaje por refuerzo tiene esa ventaja, ¿no? Es generalmente muy rápido en función del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, porque no tiene que esperar a los cambios de estado de los datos. Entonces, simplemente aprende por el camino.
Entonces, pongamos un ejemplo específico. Este ejemplo lo hizo, ¿quién hizo este ejemplo? No me acuerdo la persona. Esto, pero entonces colocaban, en los años 50 esto se hizo, un pequeño ratón de metal electrónico, de hecho se hizo electrónico, y lo poníamos dentro de un laberinto. En ese laberinto, de manera automática, el ratón empieza, ¿cierto?, a chocarse. Mírenlo, aquí sería el valor, lo que hace, chocarse, ¿cierto? Entonces la acción es me choco, no me choco, me choco, no me choco. Y él va guardando que donde se choque tiene que devolver y buscar otra salida. Así hasta que llegue al queso. Si yo tomo, ¿cierto?, esos valores y él se choca muchas veces, pues yo voy a tener inviscuida una tasa de aprendizaje. Es decir, si él en función de sus sensores, que son sus ojos, o las cámaras, o lo que tenga, me dice, ojo, por el lado en el que me estoy yendo, yo ya pasé, ¿cierto? Y me di cuenta que ahí había un choque, eso significa que cuando me pego, siento el dolor en la cabeza, yo no necesito chocarme, tengo que buscar por donde no me choque, busco la mejor salida, choque, salida, hasta que encuentro la salida, y así sucesivamente de manera repetitiva hasta que encuentre el queso. Y una vez encuentre el queso, pues ya lo voy a tener. ¿Listo? Ya ahí tendría el valor. ¿Cómo penalizarlo? Pues evidentemente con la cantidad de golpes podría ser una buena forma de penalizarlo, como también podría ser una tasa de descuento, que ustedes lo ven en la letra gamma, o una temperatura que les di que lo obligue a que el queso se caliente, que no se lo puede comer, y cuya recompensa es comida. ¿Listo? Esa es la recompensa, y así aprendemos nosotros. Entonces, imagínense ustedes aplicar este algoritmo de aprendizaje por refuerzo en una empresa. Sería bastante bueno. ¿Listo? En una empresa, por ejemplo, a nivel de talento humano. Sin embargo, deberíamos tener clarísimos cuáles son los estados. ¿Listo? Los datos en tiempo real. Si nosotros logramos tener los datos en tiempo real, que es típicamente lo que no encontramos para la parte administrativa, con este algoritmo nosotros de manera muy óptima podríamos, ¿cierto?, optimizar muchos procesos. Es algo así, o es tan así, más bien, que este aprendizaje por refuerzo pues ha logrado vencer, o es el algoritmo base de aquellas máquinas de juegos, típicamente ajedrez, que juegan máquina con máquina o máquina con persona, que han logrado vencer los campeones mundiales, ¿cierto? En cada una de sus eh, experiencias. Existen otro tipo de experiencias un poco más interesantes que tienen que ver con el juego del paintball, ¿cierto? Donde juegan máquina con persona hasta que lo vence y aprende y va aprendiendo por repetición. Entonces, miremoslo un poquito, o miremos un poquito el algoritmo RL, ¿cierto? Que sería el primero que nosotros manejamos para trabajar, ¿cierto? Dentro de este aprendizaje por refuerzo. Entonces, el algoritmo RL funciona similar a lo que nosotros les acabamos de, o lo que les acabo de mencionar, y él empieza a medir eso en función de sus interacciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice o cómo funciona, ¿cierto?, el algoritmo RL? Dice, existe una política, pero no es la política regular, ¿cierto? Las políticas donde creemos en las personas, sino una política, un reglamento, ¿cierto?, de actualización de datos. Ejecute una acción, pruebe qué pasó en función de su ambiente y decida cuál es su recompensa. Si es positiva, ¿cierto? Como lo pueden estar observando acá. Si la recompensa es positiva, quiere decir que la acción fue buena. Si la recompensa es negativa, quiere decir que la acción no fue buena. Y en función de ello, mire qué le pasó a su ambiente, ¿cierto? Entonces, en función de lo que yo hice, hay una causa y tengo una consecuencia. Y miro qué fue lo que pasó. Y el agente es el que va tomando la decisión de qué es lo que tiene que hacer. Eso evidentemente lo que me dice es que debe existir, ¿cierto?, un estado E, ¿cierto?, que debe determinar, ¿listo?, en dónde quedé, cuánto me afecté, qué causé y cuál es la consecuencia. Es algo muy similar a la vida real, ¿listo?, para que lo tengan en cuenta. Y además está programado como modelo. Piensen en programarlo como modelo. ¿Qué significa eso de programar como modelo? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo programación, voy a aquí hacer un paréntesis, existe la posibilidad de crear un script, ¿cierto? O un programa principal. A ese programa principal lo conocemos como el main. Pero evidentemente que cuando yo tengo que resolver problemas grandes, el main se puede convertir en funciones, que sería otro subprograma,
procedimientos, que sería otro programa, y cuyas diferencias son muy sencillas. Las funciones tienen valores o variables locales, mientras que los procedimientos manejan los valores globales. Entonces, el procedimiento es como un pedazo de continuación del programa, pero que está fuera, que está lejos, para que para que no se me vuelva tan grande el programa y no me desvíe de las cosas que pasan. Adicionalmente, nosotros podemos programar por objetos. Entonces, cuando yo creo un objeto, lo llamamos típicamente una clase en Python. ¿Listo? Y esa clase, digamos, cuando yo colecciono una serie de clases, pues se convierten en una librería, diccionario y demás. ¿Listo? Entonces, digamos que estas librerías ya vienen predefinidas. Y cuando yo digo va a existir un modelo, significa que este objeto, dentro de sus funciones, tiene algo que se llama métodos. Entonces son funciones. Aquí le cambiamos el nombre. Métodos es una función interna al objeto y que lo calcula tan pronto lo crea. Entonces, si yo quiero crear un objeto de tipo RL, de una vez le digo que el punto fit va a ser cuando entrene, y ahí en donde entrene está toda la matemática que yo necesito. En el punto predict es cuando coge las muestras, ¿cierto? Las reemplaza con los hiperparámetros a los que llamo W y me saca el resultado. Entonces, aquí en donde yo coloco estos métodos de manera automática, puedo ir y solamente verificar cuál es el resultado. Y uno de esos métodos siempre va a ser el punto fit. Recuerden que en todos los algoritmos el punto fit entrena el algoritmo, es decir, ahí es donde está la información básica de entrenamiento, y el punto predict. Entonces, en el predict está, evidentemente, o tengo que, en el fin no necesito nada, solo entrene, o, bueno, digamos que generalmente las muestras de X o X y Y, y en el predict también necesito las X para poder encontrar las Y. Bien, entonces, si lo consigo como modelo, la programación es supremamente óptima. Y así están también los modelos de aprendizaje de máquina. Todos los modelos que están dentro de la librería Scikit funcionan así. Todos los modelos que están sobre la librería TensorFlow está así. Todo lo que está sobre Keras también está así. Todo lo que está en PyTorch está así. Y aún así, tiene una ventaja más grande, y es que dentro de ellas, no necesariamente dentro del modelo, algunas veces sí, otras veces no, está lo que nosotros conocemos como las métricas. Si nosotros tenemos esas métricas de manera automática como procedimiento, como método, ¿cierto? Él tiene unos valores de entrada y unos valores de salida que usted generalmente los ve en la ayuda. ¿Listo? Esos no nos preocupan. Estos valores que van aquí adentro no nos preocupan porque solamente los acondicionamos allá por programación y esperamos el resultado para poder aplicar. Entonces, una vez nosotros entrenamos eso, el fit, ¿listo? Aquí existe o tiene como resultado unos valores que los llamamos los Ws. Esos Ws hacen test con la predicción, ¿cierto? Y son calculados y me dan un número. A ese número lo llamo la métrica. Dice exactitud, ¿cierto? Del error cuadrático medio, etcétera, etcétera. Y este W ya es el resultado que yo estaba buscando. Ya tengo la función que asocia de manera determinística o probabilística lo que yo busco. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. ¿Listo? Y esto posteriormente tiene, después de que se entrena, ir a una aplicación. Una aplicación, bien sea de tipo web, que hoy lo manejamos mucho, ¿cierto? O de tipo móvil, que podríamos indagar mucho en lo que se está trabajando. Si eso es así, entonces el modelo RL que funciona, ¿cierto? Como un modelo de recompensa y ensayo y error, pues lo único que tendría que estar haciendo es ir yendo y viniendo. Entonces sería muy típico, ¿cierto? Algo que aprende eh, por repetición, por error, ¿cierto? Como aprendemos nosotros algunos, pues sería bueno para los juegos, sería bueno para los robots, sería bueno para el control de los procesos, para el sector financiero que cambia tanto en función del tiempo, pero que necesariamente, también los funciones de los negocios, ¿cierto? La química y la manufactura, pero que necesariamente tiene que estar reentrenando. ¿Listo? Entonces no pierdan de vista que todo esto que nosotros estamos haciendo, tiene que volver a reentrenarse cada cierto tiempo. Cada vez que recibe unos datos, él vuelve y se entrena
¿Qué es lo importante? Poder decidir cuál es el algoritmo que yo voy a colocar ahí. Inicialmente inclinarme por uno, puede que cambie, ¿listo? Generalmente tenemos dos, tres modelos y voy verificando cuál es el mejor y lo voy colocando para que sea escalable y trabajable en el tiempo. No olviden no perder de vista sus recursos computacionales a la hora de entrenar. Si ustedes no cuidan esos valores, van a tener muchos inconvenientes. El modelo RL entonces simplemente es un modelo que espera la recompensa, no más. ¿Listo? Descompone una recompensa y espera en función de si tengo que entregar una recompensa muy alta o muy baja. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo hiciéramos de manera matemática, no me voy a detener un poco aquí, ¿cierto? Lo llamaríamos un modelo STAR, ¿cierto? Entonces tendríamos una recompensa, un estado, ¿cierto? Una acción y digamos que la probabilidad de transición de un estado a otro. Entonces, este modelo es probabilístico, ¿bien? De ese modelo, la revisión de ese modelo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad que yo tengo de que un modelo salte de un estado al otro? Aquí está la serie de grafos. No voy a concentrarme, digamos que no está fuera del curso, centrarme a revisar cuál es ello, pero básicamente para poder anticipar utiliza la probabilidad a priori para poder encontrar la probabilidad posterior, es decir, el típico teorema de Bayes. Para poder aplicar teorema de Bayes necesita sí o sí tener mínimo una muestra de datos. Si yo le arranco al azar, él calcula una probabilidad, después va a encontrar un error muy grande, típicamente eso es lo que ocurre, y en función de ese error grande ya empieza a minimizar. ¿Listo? Tiene que haber un punto de partida, típicamente aleatorio. Si nosotros hacemos ese modelo, y dentro de ese modelo, antes de ejecutar la acción, le insertamos una red neuronal, como esta que ustedes están observando acá, mírenla, nosotros podríamos anticiparnos y escoger la mejor acción. Esto que ustedes están viendo aquí es tal vez uno de los mejores modelos que tenemos en la actualidad y es una red neuronal dentro de aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? Pero digamos que eso sería evidentemente adaptativo. Aquí en esto tiene unos pesos, unos hiperparámetros W. Miren que esto es lo que yo llamo aquí aprendizaje supervisado e incluso aprendizaje, sí, es supervisado porque conozco los estados, aprendizaje supervisado y conozco las salidas en función, ¿cierto? De un aprendizaje reforzado que me va a dar una acción. La salida es la acción, aquí tengo un algoritmo de supervisión y aquí tengo un aprendizaje por refuerzo. Esa sería la forma. Entonces, digamos que se lo podrían llamar, a ese ya lo vamos a ver ahorita, ese modelo que se optimiza se llama el modelo de aprendizaje adaptativo dinámico, que tiene esos pesos W, y es basado evidentemente en el modelo básico de aprendizaje por refuerzo, ¿cierto? Reinforcement Learning, por eso el acrónimo de RL, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y simplemente es cambiar de estados. Si eso es verdad, entonces imagínense dónde podemos aplicar esos modelos. ¿Listo? ¿Cómo aplicarlos y cómo categorizarlos? Y ustedes dirían, pues bien, eso significa que estos modelos de aprendizaje no necesitan depender, ¿cierto?, de los datos, sino que los van adquiriendo en función de la experiencia. A ese tipo de agentes, ¿cierto?, que nosotros estamos enviando a mirar, similar a la Matrix, no sé si vieron Matrix, en algún determinado instante, en la Matrix mandaban los agentes, ¿cierto? Y esos agentes iban aprendiendo y la posibilidad de que dejaran de aprender es la nula. Entonces ellos seguían aprendiendo, y como siguen aprendiendo, siempre se llama aprendizaje activo. Cosa diferente, ¿cierto? Pasa en los algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, porque ellos ya les entregan el W, ahí no aprende la gente, porque la aplicación, ¿a qué me refiero a la gente? El que aplica. En donde se aplica el algoritmo, tiene que esperar a que alguien entrene, me entregue el resultado y yo juego. Y esto es similar a que si yo tuviese un talento. ¿Cierto? Entonces, este Passive Learning podría ser de manera automática el protagonista de Matrix. ¿Cómo se llamaba el protagonista de Matrix? ¿Lo recuerda? Neo, creo que era, ¿Neo? creo que sí, Neo, era Neo. Neo, Neo, sí. ¿cierto? Supongamos que este es Neo. Keanu Reeves. ¿Por qué? ¿Por qué era Neo? Porque en un determinado instante, lo recuerdan, hablaban de que ya le cargaban, que había aprendido a manejar taekwondo, no sé, jiu-jitsu. Entonces se lo cargaban. Eso llamamos aprendizaje pasivo. Ya alguien aprendió, entonces cojo esa información y se la cargo.
Y el aprendizaje activo era la última parte, y era que pues Neo era una persona, ¿cierto?, que combinaba los dos. Y los aprendizajes activos eran los agentes. Los agentes, ellos ya iban aprendiendo y de tanto tiempo que estaban ahí, pues eran casi invencibles. Neo tenía la posibilidad de hacer las dos. Aprendía y además le podían cargar, ¿cierto? Gran cantidad de información. ¿En función de qué? De que Neo era una máquina que tenía muchísimas más voluntades computacionales, tenía muchísimo mayor procesamiento en términos electrónicos y además de eso tenía mucho mayor trabajo en sus memorias RAM y demás. Esto era como ese espacio de computación que estaba asignado para tener una mayor capacidad. Entonces, si combinaban las dos, que es lo que hicimos, pues logramos encontrar, ¿cierto? Y tener una mejor y más óptimo trabajo. Entonces, observen aquí, digamos que siempre la aplicación principal son los juegos en Mario. Digamos, no sé si ustedes han tenido la posibilidad algunos de jugar este Mario. Este es Mario World, creo que es. La verdad, a mí particularmente me gustaba mucho. Y uno aprendía por repetición. Entonces, uno mandaba a Mario y él jugaba, saltaba y uno era el que tomaba la decisión. Entonces, si él saltaba aquí y salía de manera automática, ¿cierto? Pues tenía una penalización. ¿Cuál es la penalización? Quitar una vida. Si yo pasaba, pues no ocurría nada, ¿cierto? Pero sí podía lograr encontrar una recompensa. Entonces, por aquí aparecían unos logos con unas interrogaciones y aquí me salía un honguito o flor. Y entonces aquí tenía una recompensa. Entonces, así juega, o así funcionan los juegos. Hoy en día los juegos de LOL, digamos que estaría ahí tal vez, ¿cierto? La mejor forma de ustedes observarlo, incluso algunos juegos que ustedes podrán observar que ya tienen unos años dentro de su estructura de programación, ya se les había incluido este agente de aprendizaje por refuerzo, pero no de gran, digamos, a gran escala, no tenía ni redes neuronales ni nada, entonces por eso podía uno vencerlo. Ya hoy en día los juegos se van a volver cada vez más interesantes y a medida que pasen los tiempos o pase el tiempo en función de una serie de tiempo, evidentemente, pues van a ustedes a notar que se va a poner un poco más compleja la cosa. Eso debería beneficiarnos a nosotros como seres humanos, porque al final somos nosotros los que hemos estado por siempre aprendiendo por refuerzo. ¿Cómo funcionaría entonces aquí? Supongo que ahí está Mario, ¿cierto? Vamos a jugar a Mario en dos dimensiones. Creo que ese Mario se llamó 64 o algo así. Si Mario necesitara salir acá, ¿listo? Desde la posición 1, 1. Y necesitara llegar, ¿cierto? A la posición, vamos a colocar este, 4, 3, 4, 2, ¿listo? Necesitara llegar a una posición específica, es decir, necesitara llegar acá o acá, pues tiene muchísimos caminos. Y ahí es donde aparecen los grafos. Entonces él podría hacer esto, miren, de la 1, 1 a la 1, 2. Luego de la 1, 2 a la 1, 3. Luego de la 1, 3 a la 2, 3. Luego de la 2, 3 a la 3, 3. Y luego de la 3, 3 a la 4, 1. Y llegar y decir que si aquí había unos valores, voy a colocar las recompensas y los valores. Si aquí había 2 puntos, aquí había menos 3 puntos, aquí había 4 puntos, ¿cierto? Y aquí había, a ver, menos 1 más 3 y aquí había menos 2 puntos, pues el resultado fue que yo llegué con 1 de recompensa. Sin embargo, imagínense que yo hiciese ahora este camino. Necesito llegar a 4, 2. Entonces en 4, 2 va 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, ¿cierto? Luego volvería a 1, 2, luego me iría a 1, 3, luego a 1, 2, luego a 1, 1, luego a 2, 1, luego a 3, 1, luego a 4, 1 y luego a 4, 2. Si yo hiciese ese camino y le colocara unos valores específicos, aquí digamos que ustedes lo ven, 2 menos 1, ¿cierto? Como hice 3 veces, aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3. ¿Listo? Vuelvo aquí, menos 3. Si vengo con menos 3, le coloco 2, estos valores me los estoy inventando, ¿cierto? Ya queda en menos 1, le quito 2 y le pongo 2. Y cuando llegue aquí voy a tener unos valores de menos 1. Y él empieza a ejecutar todos los caminos. Si fuese un juego de dos dimensiones, él empezaría a ejecutar todos los caminos. Que tienen donde en su ambiente, él no puede salirse de este sector que escogió como cota. Nunca. No puede salirse. ¿Listo? De ese sector que escogió como cota. Entonces,
Sería bastante interesante poder observar, ¿cierto? Que si yo conociera todos los datos, ¿cierto? En el agente, o sea, yo empiezo a hacerlo probar y probar hasta que conozca todos los datos, yo podría tener algo similar a un escenario pasivo. Similar, ¿listo? Pero no tan similar porque yo lo tengo acotado. O sea, yo si escojo 3, 6, 9 y 12 elementos, podría funcionar de manera automática. Tiene una desventaja letal. Y es que si el ambiente es muy grande, supongan ahí tiene 3 por 4, no tiene problema, ¿cierto? Pero si el ambiente es muy grande, en el momento en que va a hacer entrenamiento, supongan una imagen, ¿cierto? Que sería el típico, de 1280 por 920. Es 1280 filas por 920 columnas. Entonces ya intentar recorrer eso y además de eso, imagínense colocarle unos agentes inteligentes como el ADP, pues ya tiene sus inconvenientes. Tendría que de todas maneras recorrer todos los caminos. Ahí es donde el escenario de aprendizaje pasivo puede llevarle una ventaja y es que él no necesita conocer todos los datos. Él conoce unos datos, con esa muestra de datos de manera automática establece una métrica, dice qué tanto me parezco, qué tanto no me parezco y saca un resultado y hay que saberlo utilizar. Entonces, problemas donde los ambientes son muy grandes, utilizar el aprendizaje por refuerzo significa que voy a gastar mucho tiempo entrenando y además de eso muchos recursos que posiblemente puedo no tener. Es muy probable que yo no tenga en cuenta con esos recursos de procesamiento, memoria RAM, piensen en las CPUs, piensen en las GPUs que van a necesitar para poder entrenar eso, porque eso al final se convierte en un factor dinero. No es solamente la mejor métrica que yo pueda encontrar, sino cuáles son los recursos con los que cuento, porque van a implementar o van a entrar, ¿cierto?, a la implementación de manera directa, porque yo lo que quiero es desarrollar negocio con todos estos datos. Piénsenlo muy bien, este es el momento en que lo van a manejar. Aquí, digamos, sería la forma específica en que ustedes podrían trabajar con, digamos, les dejo ahí eh, digamos, el algoritmo, ¿cierto? Y me voy con otra serie que sería, ¿cierto? Una serie de aprendizaje, ¿listo? Pasivo, similar al que teníamos anteriormente, pero ahora es temporal. Entonces, como nosotros estamos hablando de que la gente aprende en función del tiempo, no es una mala idea, ¿cierto? Pensar que estime algo a medida que pase el tiempo. Si eso es verdad, pues debería haber una regla de actualización, porque no es lo mismo, ¿cierto? No es- si nos fuésemos a la vida real, si yo tomo una decisión, váyanse a la película de los Vengadores, si han visto Loki, ¿la han visto? ¿La serie? No. ¿No? Mírenla, es algo muy similar. ¿Listo? Y si no, sería la última película de, bueno, hay una de los Vengadores que salió hace poco de Spider-Man en multiverso. Es algo similar. Entonces, si yo tomo una decisión en un determinado instante de tiempo, eso va a marcar para siempre o volver al futuro, ¿cierto? Que era la película típica, va a marcar para siempre cuál va a ser mi futuro. Entonces, si yo baso eso en función del tiempo, evidentemente que tengo que establecer un modelo que me permita actualizar esa regla. Y aquí eso es lo que me dice. Entonces él me dice, ah, bueno, nosotros podríamos pensar en que hay una regla de aprendizaje en función del tiempo. ¿Listo? Y este va a ser la tasa de aprendizaje. ¿De dónde? Acuérdense de las redes neuronales que tenían una tasa de aprendizaje. ¿A dónde quiero llegar? A la tasa de actualización. Y la tasa de actualización me dice, ah, fácil, mire, su tasa de actualización es un número que depende del mismo y que en función de la tasa de aprendizaje me va a decir qué perdió o qué cambió. Y aquí me dice, esta es la razón de cambio, porque es la derivada. ¿Listo? Entonces, si aquí hay una razón de cambio, es cuánto cambió, menos el valor que tengo actual. ¿Listo? ¿Cierto? Y a eso le sumo el valor de la entrada que yo tengo de manera automática, pues voy a encontrar una serie temporal. Si yo logro hacer eso y empiezo digamos, a mover o a cambiar estados uno al otro, observen que cambiaría de un estado uno, pues a medida que pase el tiempo cada vez voy a encontrar inicialmente solamente dos caminos, supongan que era binario, pero si escogí el segundo camino y en la siguiente época temporal ya tengo estos dos caminos, luego pasa otro tiempo, miren, aquí sería un tiempo uno, aquí sería un tiempo dos, aquí sería un tiempo tres, y así sucesivamente, pues en realidad lo que yo estoy haciendo es que puedo encontrar caminos y caminos. ¿Para qué? Es la pregunta, pero de eso ustedes dirán, pero eso no sirve de nada. ¿Para qué sirve esa curva de aprendizaje? ¿Cómo aprende? Antes de ver la curva de aprendizaje. Pues porque me permitiría llegar a un punto en el cual ya no va a cambiar el estado. Entonces, es
y finaliza en un estado específico. Entonces, él empieza a moverse hasta que llega a un estado y ahí se queda. Él empieza a moverse hasta que llega a un estado. O sea, independiente de cómo lo haga, va a llegar a un estado específico. Entonces, si el estado es como nosotros, nacer y morir, no importa qué tan largo, lo importante es que va a llegar al punto. Obsérvenlo. ¿Cuándo? No sabemos. Y ahí va a tener muchos caminos. Y lo que yo sí puedo asegurar es que en función del tiempo, miren, en esta serie temporal, por grafos, en tantos ciclos, por función temporal, le aseguro que ahí va a estar en el estado que usted quería. Y escojo el más pequeño, porque quiero llegar de manera rápida. Es decir, cualquiera de ellos que estaba acá. Pero lo que sí le aseguro es que llega a ese estado porque llega a ese estado. Eso es similar a la vida y la muerte. Entonces, si nazco en el estado número 1 y muero en el estado T. ¿Listo? En una diferencia temporal. Entonces, cada decisión me llevaría a mí a explorar, ¿cierto? Y una vez exploro, yo ya sé que la máxima distancia temporal va a ser tal. Y digo, en esa máxima distancia le aseguro que usted va a llegar a ese estado actual. Eso lo llamamos convergencia. Y él aprende en función del tiempo. Entonces él me dice, bueno, en función de las muestras de tiempo, ¿cuántos episodios tendrían que pasar? En un segundo que se me perdió. Por ejemplo, en función de cuánto tiempo, cuántas acciones tendrían que pasar, observen la curva de aprendizaje para que esto suceda. Entonces yo quiero que suceda 170 veces, yo quiero que suceda 50 veces, o sea, si me fuera a morir en las vidas del gato, que suceda que me muera 9 veces, que me muera 3 veces, etcétera, etcétera. Esto es lo que me permitiría una serie de tiempo. Aprendizaje. Existiría otro que este es el más pro, ¿no? El más profesional, que sería la programación dinámica, ¿cierto? Y adaptativa, evidentemente, en aprendizaje pasivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en el anterior? Tengo ese mismo modelo, pero en el modelo, voy a devolverme un poco, es este. Este es el de aprendizaje dinámico, ¿cierto? Y cuando ustedes tienen ADL o ADR, van a tenerlo de manera automática el ADP, ¿listo? Que es una programación de dinámica adaptativa. Entonces, en realidad, aunque no les mostré el algoritmo del Learning Management System, el LMS, ustedes van a tener, ¿listo? El mejor modelo. Y es unos valores que se están cambiando o que están cambiando de manera sucesiva, ¿listo? Con un modelo que está probando por ensayo y error, como ven ustedes dos robots ahí jugando ajedrez, ¿listo? En un tablero que entre más grande, pues va a ser más difícil entrenar, pero que aprende, aprende. ¿Listo? Tiene una tasa nuevamente, miren, observen aquí el valor gamma de aprendizaje y que va a tener unos valores o unas acciones, ¿listo? Que llamamos la entrada Y. Entonces voy a tener una red neuronal que tiene unas entradas. Las entradas a la red neuronal van a ser los estados. Entonces, los posibles estados. Entra a la red neuronal. Y la salida es la acción. ¿Qué debe hacer de esa red neuronal? La acción. ¿Listo? Y en función de esa acción, pues poder seguir y decir, bueno, dependiendo de la acción, yo voy a tener, ¿cierto?, que realimentar para ver si recibo una recompensa. Y en función de la recompensa, voy a cambiar para ver cuál va a ser en mi estado en la observación. Lo dejo el lazo cerrado. Y en función de acción, evidentemente, pues tengo el valor del estado. Pues aquí tengo el estado. Voy a colocarlo aquí para que ustedes lo miren. El estado. Voy a conectarlo acá para que se vea mejor. ¿Listo? Y podríamos tener de manera automática un aprendizaje con una red neuronal. Esa sería, por ejemplo, la forma en que podría entender. ¿Cómo lo obtendría? Pues nuevamente coloco el juego. ¿Por qué? Porque este valor que nosotros estamos llamando aquí, el T, es el valor de la red neuronal. Entonces, todo esto que yo llamo aquí es cómo aprende la red neuronal. Yo ya sé que la red neuronal tiene en sí o por dentro una tasa de aprendizaje. Y lo que busco es actualizarse hasta que logre el máximo de valor, la máxima recompensa, para que lo tengan, que yo pueda obtener dentro de ese sistema, y una vez encuentre la máxima recompensa, pues ya encontré la solución al problema. Aquí les dejo algunas cosas para que ustedes miren cómo funciona el algoritmo. Yo creo que esto no vale la pena que lo trabajen. Y miremos un poco los pros y los contras, que era lo que les mencionaba ahorita. Digamos que los pros es que el algoritmo ADP
pues digamos, tiene unos resultados bastante buenos, ¿cierto? Y la contra es que cuando se vuelve muy grande, converge muy lento. Y esto pues porque tiene que recorrer mayor cantidad de caminos. En ese término, en ese orden de ideas, tienen que ustedes contar primero qué es o cuáles son sus recursos, cuáles son los recursos con los que cuentan para poder entrenar, para posteriormente decidir qué es lo que deben hacer. Esto lo miraremos en programación con las librerías específicas en la siguiente clase. Dudas y preguntas y nos vamos de una vez al colabo, al cola. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, creo que aquí ya lo que sigue, aquí les dejo algo para que ustedes lo puedan observar. Les dejo para que ustedes lo miren. Listo, ahí les dejo el video para que entren a mirar este modelo de Q-Learning. A mí, digamos que no me agrada mucho manejar ese Q-Learning, se los dejo para que ustedes lo observen. Y eso sería lo que nosotros tendríamos para finalizar. Entonces, nos vamos a observar de manera directa cuáles son los modelos que entrenamos y cuáles son las diferencias entre uno y otro para prepararnos para las métricas. Pues ya en la carpeta les dejé en la clase número 6 lo que ustedes están trabajando. Entonces, si ustedes van aquí al Colab, en Machine Learning van a encontrar el número 6. Denme un segundo. Es este. Entrenando modelos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes entran aquí al Colab, van a encontrar un par de modelos que nosotros ya vimos. Es decir, yo realicé este trabajo sobre lo que habíamos hecho en la clase anterior, que era la clase número 5. Era el Nightbase con datos de cáncer. ¿Se acuerdan que lo hicimos de manera automática y que ahí lo que me decía era un clasificador con un diagnóstico de cáncer? ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? Y también hicimos un Nightbase o Bayes, ¿cierto? Y con los datos de iris, que eran las 3 cepas, ¿cierto? De flores que nosotros teníamos en función del sépalo y del pétalo, tanto para su longitud como su ancho. ¿Listo? Y aquí simplemente hay un aprendizaje. Entonces yo le agregué esto y le agregué un ejemplo de regresión completo. Vamos a hacerlo. Uy, no lo quería correr. Pero bueno, lo voy a hacer de manera directa. Entonces yo descargué desde el dataset de Keras, en un segundo que lo active, estos datos. Entonces recuerden que, o más bien les empiezo a ingresar un poco, que cuando ustedes utilizan esta función de Keras de manera automática, Keras utils.getFile, lo voy a mostrar acá, él de manera automática lo único que me dice es, fácil, miren, yo con esta función de Keras, que evidentemente Keras está dentro de TensorFlow, puedo decirme cuál es el directorio de donde quiero traer los datos, es decir, puede funcionar como una API. ¿Qué es una API? Que va a una dirección web y si sabe dónde están los datos, de manera automática los jala, los trae y los trabaja. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Si yo puedo hacer esto, también miramos dónde están los datos. Que lo corrí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo o sé dónde está este dato, de manera automática, pues yo podría decir, venga, ¿dónde dejé el dato? Entonces aquí tengo que evidentemente verificar, yo ya lo había verificado, no sé qué pasó aquí. ¿Listo? ¿Dónde están los datos? Y a ese le coloqué datas. ¿Listo? Entonces a datas le coloqué el nombre, en un segundo, a ver qué fue lo que pasó, y lo corrí. Voy a volver a correr, voy a correr todos los de arriba porque seguramente es que no me falta cargar alguna librería. Listo, suele suceder. Voy a subir aquí porque lo tengo aquí, el de datas, el data cancer. Esto es lo que tendrían que hacer ustedes cuando ya lo corren, ¿cierto? Ahí ya lo corrí. Corro el primero, corro el segundo, que ahí me va a pedir, no sé si el mismo archivo, y ya está. Y lo voy a dejar un poquito para que corra. Observen que aquí en la parte inferior le va apareciendo todo lo que ya corre en los módulos. Corro el tercero, este será el Naivalle. El Naivalle, ¿se acuerdan de la matriz de confusión que hicimos en la clase anterior? Y esto es lo que encontrábamos en el modelo. Esto ya lo vimos y aquí me voy con el de regresión. Entonces, bien, aquí me dice que tengo la versión 2.13. Él me descarga el archivo, pero, me toca descargar este datos data. No sé si lo tengo, si no, voy a traerlo. Entonces, bueno que haya salido este problema. Es muy sencillo. Ustedes cogen esta dirección web, ¿listo? Se van a la dirección web que les está pidiendo los datos, ¿listo? Y le dice, mire, ya lo descargó. Si ven que cuando le di de una automáticamente lo descargó,
y le dice, mire, aquí está el auto MPG data. Entonces yo solamente necesito ese, porque es donde están los datos. Lo extraigo en alguna librería, lo voy a colocar en descargas, ahorita lo subo aquí de una vez al Drive para que ustedes lo tengan disponible. Ya tengo los datos y los subo a mi archivo. Entonces, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? En un segundo, no sé dónde lo dejé. MPG. Y ahí está. MPG, así que sea todo. Seguramente está ordenado por fecha y eso debe ser viejísimo y está por allá abajo. Voy a colocarlo aquí. Me voy aquí, lo cargo. Carga se llama auto. MPG data. Y lo cargo. ¿Para qué lo cargo? Para que él de una vez me diga aquí. Mire, le puse datos data. Aquí le había podido colocar que es el que quiero cargar. Auto MPG punto data. Entonces, este es el directorio. Entonces, recuerden que en Pandas, cuando yo le digo léame un CSV, le doy la dirección del directorio, le doy cuáles son los nombres de las columnas y los valores adicionales. ¿Listo? Entonces, aquí ya no tengo que descargarlo. Voy a mirar a ver. Ya listo. Names es igual a nombres. Así se llama el archivo donde yo lo coloqué. ¿Listo? Y ahí ya los cargan. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Dije, esos datos, cuando yo los voy a revisar, ustedes lo primero que harían es esto. Es auto MPG data. Ustedes los abren y los pueden observar con un bloc de notas, porque son de tipo data, y ahí ven los datos. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta no la tienen en cuenta porque la marca no les interesa. ¿Listo? Entonces ustedes cogen las 8 datos. Ya tienen los datos. Entonces, ¿el separador cuál es? El separador es el espacio. Y eso es lo que utilizan acá. Entonces ustedes dicen, el separador es el espacio. Los comentarios son como slash t y arranque de manera automática y dígale que a los valores que no pueda leer les ponga interrogación. Entonces 2, 4, 6 y 8. Solamente leo los 8 porque son los que me interesan. ¿Listo? No me interesa el otro texto. Aquí les podría yo decir, venga, sáqueme las estadísticas ya, de manera automática. Pero en el momento no me interesa, lo voy a hacer manualmente. Aquí me dice, sáqueme aquellos valores que usted encuentre, ¿listo? Que no son, o que son NaN, ¿listo? Entonces él me dice, mire, los datos que son NaN están en horsepower, ¿listo? Y están, o son 6 datos de todos los que acabamos de pasar. ¿Cómo hacen para verlos? Entonces dicen, miren, ellos quedaron guardados en datas. En datas tienen 398 filas por 8 columnas. Voy a hacer una inspección visual a ese horsepower, que sería la columna número 1, 2, 3, 4. En la columna número 4, que serían estos de acá, deberían existir unos, no, mírenlos, acá están, 1, y eso es lo que identifiqué. Entonces, como yo lo primero que tengo que hacer es nuevamente limpiar los datos, pues lo que hago es limpiar los datos. Entonces le digo, bien, ya los tengo aquí, ya sé que son 6, ahora límpienme. Entonces el dataset va a ser ese mismo, pero Dropna. Recuerden que Dropna me limpia los datos. Entonces el dataset pasó de tener 398, que era datas, ¿cierto? A un dataset que tiene 392 y descarta los 6 datos que estaban en interrogación. Todos por filas, no lo pierdan de vista. Y empiezo a establecer cuáles van a ser o cuál va a ser mi data frame. Entonces lo cambio, ¿cierto? Le digo bien, origin va a ser, lo muestro acá, una serie. Observen los datos aquí, donde van a estar los 392 datos. ¿Cuál es origin? Pues miren lo que coloquen aquí. Entonces yo le digo, mire, de los datos que ustedes tienen ahí, mis valores, los últimos, origin, los voy a utilizar, los voy a dividir en dos conjuntos. ¿Listo? Dataset y origin. ¿Listo? Es decir, extraigo esa columna. Una vez hago eso, entonces yo tengo que arreglar los datos para que esos datos sean clasificados. ¿Qué es lo que me dice ahí? Él me dice, ojo, para ese conjunto, ese dataset, ¿listo? Si origin es 1, va a ser Estados Unidos.
Si origin es 2, va a ser Europa. Y si origin es 3, va a ser Japón. ¿Cómo sabía cuántos tenía? ¿Listo? Pues digamos que aquí los había podido mostrar, los había podido calcular por acá, ¿cierto? Los había podido encontrar de manera directa. ¿Cuáles son las opciones? Entonces él me dice, son 3 opciones. Esto lo ha podido programar evidentemente, ¿listo? Pero yo ya lo sabía. Ya sé que son 3. Y entonces lo que hace es agregar estas 3 columnas, Estados Unidos, Europa y Japón. ¿Para qué? Para que solamente estén seleccionados cuando están en USA, cuando están en Europa o cuando están en Japón. Digamos que es una característica que me interesaba, ¿cierto? Entonces, para poder dividirlo, lo que creo es una matriz al final, porque lo que yo busco, recuerden que estoy haciendo aquí en este momento, es un algoritmo, ¿cierto? De regresión. Entonces, por eso tengo que hacer la división de aquí. Como es regresión, es diferente a lo que aporta Estados Unidos, a lo que aporta Europa, que a lo que aporta Japón. Bien, eso es lo que hago. Simplemente es un tratamiento de datos. Ahora, voy a decirle, el 80% va a ser para train y el 20% va a ser para test. ¿Listo? Recuerden, con train entreno, con test pruebo o valido. ¿Listo? Entonces aquí simplemente voy a colocarle las columnas a cuáles son los valores que yo voy a utilizar. ¿Listo? Aquí es, digamos que eh, unas comparaciones para que ustedes lo digan. ¿Listo? De los valores que voy a utilizar, podría intentar visualizar algo entre las relaciones de ellos. Dice, sí, mire, si usted colocara MPG, cilindros, displacement Y con MPG, cilindros, displacement Y, usted podría observar que cuando tengo Y con B, ¿cuál es la forma de la distribución de los datos? Y cuando tengo cilindros Y, ¿cuál es la relación o cuál es la distribución, ¿cierto? De los datos en función uno del otro. Es como si yo tuviese 6 variables, como no los puedo visualizar, como no los puedo ver, los colocar en eje XY y encontrar la relación. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Pero la más importante es la diagonal principal. Porque en la diagonal me dice si los datos son normalizados, son gaussianos, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está haciendo ahí? Bien, podría hacerlo, podría no hacerlo, podría dejarlos ahí, ¿listo? De momento, solamente lo utilizo para ver, pero no me sirve para tomar decisiones. Entreno, ¿listo? Y él me dice, vale, perfecto. Entonces, si yo lo que tengo es ahora un conjunto de datos, vamos a mirar qué tienen en MPG. Solamente voy a tomar, todavía no he hecho el modelo, ¿no? No lo he creado. Y digo, de esas estadísticas, por favor, sáqueme. Cuento el conteo, sáqueme la media, la desviación estándar, el mismo. ¿Para qué? Para mirar los datos que tan alejados están. Porque tengo que dejarlos muy similares. Por muestreo estadístico, antes de poderlo meter a un algoritmo de inteligencia artificial, deberían todos quedar con media cero y varianza 1. Y en función de ello, pues digamos, trabajar. Entonces, para eso hago esto. Saco sus valores. Miren que si yo lo hiciera de manera directa, es como si dijera que el peso, ¿cierto?, del carro tiene una mayor influencia que el número de cilindros. No, tengo que normalizarlos. ¿Listo? Y eso es evidentemente lo que me voy a proponer hacer más adelante. Entonces aquí hay unas funciones de normalización. A eso lo llamo normalización. Entonces, normalización es, si la media es 1649, para mí la media debería ser 1. Entonces, todos estos datos los divido en 1649 para mirar cuál es su importancia. Si la media es 46, todos los divido en 46. Si la media es 3, todos en 3. Y logro encontrar unos datos que están distribuidos alrededor de una estadística que es similar en todos, para que todos tengan o arranquen con la misma importancia. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eso afectará evidentemente las desviaciones estándar y todo lo demás. ¿Listo? Aquí, como voy a hacer una regresión lineal, voy a trabajar con Keras. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito de cómo va a trabajar este modelo. Entonces, aquí defino una función, como podríamos llamar una clase, ¿cierto? Una función de llamado, que la vamos a llamar norm. Tiene su argumento X y él me devuelve de manera automática la media de los valores que tengo ahí, dividido entre los valores de la desviación estándar. Esto es la forma en que la normaliza. Entonces aquí voy a normalizar los datos. Una vez normalizo los datos, los guardo en norm, train, data, norm, test, data. Los voy a mostrar aquí. Norm, train, data, obsérvenlos. Miren los valores que ustedes tienen a la derecha y es que evidentemente ya no les va a dar esos valores grandes, sino que tanto para cilindros como desplazamientos hay valores que son muy similares. 1.1, -1, -2, es decir, a cuántas desviaciones estándar me encuentro. Para los que no recuerdan un poco estadística, voy a colocarlo por aquí. Voy a insertarlo
Voy a insertarlo aquí, después lo borro. La estadística funciona de la siguiente manera. Yo necesito plantear, sí o sí, voy a plantear un segundo, voy a proyectar esto para que ustedes lo observen. Yo necesito siempre tener datos. Entonces, los datos van a tener esta forma. Si los datos son suficientes, posiblemente tienen una forma de campana de Gauss. Por eso siempre nos centramos en la exponencial. Y sobre esos datos siempre está la media y la varianza, ¿cierto? Entonces, la desviación típica me marca a mí de manera automática la raíz cuadrada de la varianza es qué tan desagrupados están los datos cuando voy a hacer una muestra. Si yo tomo otra muestra y digo que la media está acá, mírenla, o sea, la forma es la misma, pero estos datos están menos desagrupados, miren dónde está la media número 1, con los datos números 1. Entonces yo lo que digo es, yo quiero comparar esta imagen con esta de acá y traerla aquí. Entonces, ¿qué hago? Lo normalizo y en el momento en que la normalizo, el primer paso es colocar el valor alrededor de la media, es decir, moverlo. Lo desplazo en la media y cuanto los desplazo, obtengo esta función. Pero observen los datos, unos están más dispersos de otros, entonces como están más dispersos de otros, los voy a dividir sobre la varianza. Eso significa normalizarlos. Y entonces los coloco en la misma escala. Y digo, vea, cuando yo hice eso, les queda igual de anchos, igual de dispersos, son muy similares, ¿cierto? Con una media igual, de modo tal que todos los datos son válidos para el experimento. Si eso es verdad, eso llamamos normalización, pues de manera automática yo ya puedo arrancar con el experimento. No pierdan eso de vista, porque les puede funcionar, pero puede que ustedes, digamos, estén cometiendo errores desde el principio. Aquí simplemente es cómo construir, ¿cierto? Este se construyó con una red neuronal, aunque sea un algoritmo de regresión, yo lo construí con Keras con una red neuronal, ¿listo? Y le dije, mire, vaya, construyese una red neuronal, va a utilizar el mean square error, esa va a ser la métrica que usted va a utilizar en el momento en que lo compile, ¿listo? Mire que este se llama model, model. Entonces, esto es como si yo le hubiera quitado aquí el def y lo hubiera corrido todo. Esto simplemente es para cómo defino el modelo. Esto es una forma de ayudarme. Entonces, aquí lo que hace es, bien, crea el modelo. ¿Listo? Tan pronto como lo crea, me dice, mira, que tiene unas capas de una red neuronal específica y aquí me lo va a optimizar, ¿cierto? Y el optimizador va a ir al 0.001 con el criterio del mínimo error. Lo crea. Ahí está el modelo, ¿listo? Y aquí me saca un ejemplo. Entonces él me dice, mire, del ejemplo que acabo de sacar, yo tengo 64, ¿cierto? En la capa de salida, 64 neuronas de tipo denso, que significa que están conectados todos con todos, en el otro 64 y en la salida 1. ¿Listo? Y aquí me dan digamos, la cantidad de valores que tengo. En el batch, ¿qué es el batch? La cantidad de veces que yo tengo que recorrer el modelo, ¿listo? Para poder sacar los resultados. Y aquí tengo los batch. Este resultado lo miraremos cuando saquemos las métricas. Es lo importante, simplemente ya funciona. Y las epochs es cuántas veces tengo que recorrer los datos. Entonces, las epochs las puedo recorrer secuencial, las puedo recorrer aleatorio. ¿Listo? Entonces, ahí lo que les estoy diciendo es de los datos que tengo, recórrala 1000 veces. Y por cada vez que lo recorra, imprímame un punto. Y ahí es donde consume los recursos. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, recorre los aleatorios. Como cuando meto la mano en la lotería. Quiero sacar este y que ese sea el que yo quería. Eso es lo que le estoy intentando decir. Entrénenlo de tal forma que no tenga ningún problema en el momento en que yo voy a resolver. Por eso se entrena tanto. Claro, a mi parecer, ¿listo? En estos momentos no deberíamos entrenar tanto los modelos. A mí me parece un gasto computacional excesivo, pero pues mucha gente acostumbra a hacerlo. Digamos que yo lo hice por la mañana, estaba consumiendo o estaba gastando alrededor de 2 minutos en hacer el recorrido. No sé en cuánto lo esté haciendo ahorita, hay que esperar, ¿cierto? Aquí ya lleva minuto 5, pero lo hice desde otro computador. Recuerden que aunque esto esté en la nube, él utiliza los recursos propios o internos del computador con el que estoy trabajando. En este caso lo hizo en minuto 15, quiere decir que tenemos un computador un poco más rápido o en mejores condiciones. Y tan pronto como hace ese movimiento, ¿listo? Recuerde la palabra clave, fit, ¿cierto? Entonces, model.fit lo entrena, ¿listo? ¿Lo va a entrenar con quién? Con los datos de entrenamiento normalizados y las etiquetas de entrenamiento. Con las etiquetas no tenía problema porque al final era uno o dos, ¿cierto? Un número.
pero con los datos de entrenamiento sí. ¿Listo? Y las épocas, pues simplemente lo que le está diciendo es cuáles son las de validación. Entonces, mire, con las épocas valide con tales y la verbosidad es para evitar que se repitan datos. ¿Listo? Y ya lo hace. Esto simplemente es una clase, lo hizo, lo entrenó y tengo la posibilidad de que si yo hago eso, podría o pudiese sacar, estas son las métricas del modelo que acabo de correr. Esas serían las métricas. Miremos un poquito qué son esas métricas, las pérdidas, ¿cierto? El mean square error, el valor de las pérdidas, miren el mean square error. Y uno podría decir, pues yo me voy por el mean square error. ¿Por qué? Porque es una regresión. ¿Listo? En el mean square error decir, ¿cuál de estos es el menor? Para mí, este es listo. Entonces, si para mí en la época, en 1995 fue la mejor, ahí estos están los valores. Pero miren que aquí ya no cambia mucho. No cambia absolutamente nada. Ahí me está sacando el valor por época. ¿Listo? ¿Qué es la época? Cada vez que lo corrió. Yo podría sacar aquí una gráfica. Vamos a sacarla. Solamente para que ustedes lo miren. No se demore mucho. Y estas son las métricas que me acaba de sacar. Bastantes, ¿no? ¿Cómo variaron las pérdidas? Recuerden que las pérdidas están en función del valor acumulado. Ahí lo que yo tendría que buscar es un porcentaje de similitud, que sería la exactitud. Aquí hay unas distribuciones. A ver si hay una exactitud. Aquí hay unas de tiempo. Bueno, no me saco. Voy a sacar otras gráficas aquí. Y aquí lo que voy a medir es cuál era el error, ¿cierto? En función de los valores que yo estaba trabajando. Entonces, aquí es cómo se entrenó. ¿Listo? Observen lo siguiente porque digamos que aquí empieza a verse bastante interesante el experimento. ¿Listo? Esto es el error de la validación de test. Y este es el error de entrenamiento. Entonces, miren que el error de entrenamiento en las muestras, no sé cuánto puede hacer, 20, voy a ponerle un número, 20. En la muestra, aquí que estabilice, por aquí en esto, en la muestra 100. Aquí en la muestra 100, de la muestra 100 a la muestra 1000 no hubo ningún cambio en el error de validación, aunque nos diga que hay un cambio en el error de entrenamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que me permite a mí asegurar eso? Ah, pues que la próxima solamente lo va a entrenar hasta 100 épocas. Ya no necesito gastar recursos, para eso me sirve el primer entrenamiento. Eso, ese algoritmo que estoy utilizando no sirve sino para llegar a ese error máximo y en función de los valores. El error cuadrático medio, ¿listo? Le pasaría algo similar, mire que llegan a la muestra 100 y él ya no cambia. Eso es lo que nosotros conocemos como el codo. Esa es la forma en la cual, el momento en el cual él dobla y de ahí ya no hace ningún cambio. Entonces, al no hacer un cambio brutal, es más lo que cuestan los valores de entrenamiento, lo que cuesta el procesamiento mejor que lo que se está mejorando en el método y tendría un valor al que converge. Ahí es donde entendemos la convergencia. ¿Listo? Aquí puedo mirar nuevamente, voy a correr, eh, digamos, el modelo con esas mismas épocas, voy a mirar cuánto se demora y aquí podría disminuir algo de error. ¿Listo? Correrlo con, creo que estas son solo 100 épocas, mostrar cuántas corrió. Sí, o 100, mira, aquí lo tenía, 100 épocas. Y ustedes se dan cuenta incluso que ni siquiera en las 100, miren. Aquí yo ya podría decir que en la 30ª época ya él hace convergencia. ¿Listo? Entonces no tiene sentido. Aquí está. No tiene sentido correr más. A desaprovechar, ¿cierto? Nuestro procesamiento. ¿Listo? Aquí me saca los valores específicos. Él me dice, mire, ya no gasto minuto 15, sino que puedo gastar mucho menos. ¿Listo? Y calculo los errores. ¿Listo? Estos son los errores. Aquí podría sacar ya las predicciones. Entonces aquí me dice, bien, tres predicciones model.predict, como les mencionaba. Y en model.predict voy a cargar unos datos de test. Y en función de la carga de esos datos de test, los cargo en test prediction. Y comparo entre un plot scatter cuáles son los test labels, es decir, las etiquetas que yo tenía versus las predicciones. Estos fueron los que estimé, estos eran los que me tenían que haber dado. Y con los que estimé hago una línea y con los que me tenían que haber dado hago unos puntos. ¿Listo? Y aquí obtienen que aunque evidentemente ustedes lo miran y dicen, uy, no, eso no se parece, esa línea de regresión que ustedes ven ahí, ¿cierto? Entre los valores reales de predicción y los valores que esperaba, ¿cierto? Los valores verdaderos, true values y las predicciones, pues sí tienen una forma, ¿cierto? Sí tienen la forma de predecirlo, sí está muy cerca. Evidentemente van a haber valores que van a estar a un lado o al otro, pero tienen un sentido. ¿Listo? Observen los valores bien, digamos que son valores de 10 y su distancia es de 2.
para MPG, que era la salida que yo quería. ¿Listo? En función de todas las otras variables. Entonces, como yo no puedo graficar otras variables porque son 6 dimensiones, y gráfico lo que yo quería versus lo que me dio. Y calculo los errores. Eso sería específicamente, y él me dice, mire, los errores podrían ser, en la predicción del error, debió haber sido una curva normal. Sí parece una campana normal. Y ahí lo que me puede estar diciendo es que faltan datos. Faltan datos. Aquí les dejo uno de clustering, muchachos. Aquí hay otro de clustering, lo voy a correr rápidamente. Este lo utilicé con scikit-learn. ¿Listo? Digamos que es muy similar. Cargo unos datos. Estos eran los datos, ¿los recuerdan eh, de los pétalos? Creo que este incluso ya lo habíamos hecho. Y aquí yo corro el valor y las agrupo. Entonces, recuerden que agrupar significa encontrar los valores y decir, mire, este grupo pertenece a estas, este pertenece a estas y este pertenece a estas. Entonces necesito simplemente es que por métricas él me diga, mire, las distancias son tales y de manera automática él me dice, ah, bueno, perfecto, estos son los resultados que yo quería. Este lo habíamos visto en la anterior clase para que ustedes lo puedan ver y estos serían los valores que yo intentaría encontrar en función de la comparación entre los valores que me dieron versus los valores que anticipé. Aquí estaría evidentemente la curva de entrenamiento. Observen la curva de entrenamiento en función del número de clústeres que yo estoy manejando. Que muchos me decían, profe, ¿cómo escojo? Por ejemplo, en este que era K-means, ¿cuántas K-medias, cierto? Iba a tener alrededor. Y entonces ahí le dice, mira, ¿hasta dónde? Yo escojo varias en un for, pero podría perfectamente decir que cuando yo escoja 7, o escoja 6, o escoja 5, prácticamente impares, ¿no? Escoja 7 o escoja 5 de manera automática. Mira, aquí ya no hay mayor variación. ¿Listo? Quiere decir que no va a cambiar de manera específica los errores. Y aquí podrían encontrar sus resultados. Aquí estaría, digamos, cómo lo podrían calcular. Y aquí hay unas variaciones ya en las métricas. Esto es para, digamos, normalizar datos. Pero al final se van a dar cuenta que van a encontrar resultados muy específicos. Les dejo esto para que lo revisen, por favor. Háganlo. Este es con Gaussian Mixture, ya digamos que es un criterio de agrupamiento, perdón, con Gaussian Mixture. Esto lo que tiene diferente es que ya no va a ser una regresión, ya no va a utilizar algoritmos lineales, sino algoritmos exponenciales, ¿cierto? Y como utiliza algoritmos exponenciales, pues evidentemente su resultado va a ser diferente, observen. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí lo dejo para que ustedes lo corran. Recuerden que esto ya está compartido en su Drive para que lo revisen y él va a ser tal vez uno, o este va a ser uno de los insumos más grandes porque ya hemos visto varios ejemplos poco a poco. Entonces ustedes en realidad lo que tendrían que hacer es cambiar los datos de origen, ¿cierto? Y en función de esos datos de origen analizar los resultados para poder entregar el proyecto final. No sé si fui claro. ¿Dudas, preguntas? ¿Demasiada información? Una pregunta, profe. Dime, En Jeff. esas redes neuronales, ¿uno cómo escoge cuál es la cantidad de neuronas y cuál es la cantidad de capas que va a usar, profe? Pues digamos que eso también es un ensayo de prueba y error. Eh, a veces uno con conocimiento del contexto puede decidir, ¿cierto? Que pueden existir, no sé, 20 variables ocultas, 20 capas ocultas. ¿Por qué? Porque yo intuyo que ahí van a encontrar 20 variables. Es decir, yo quiero encontrar 20 variables que estén asociadas. Puedo hilar muy fino y decir, no, dos capas ocultas. Y esas capas ocultas, es decir, yo quiero que se entrelacen muchas neuronas. Inicialmente yo lo hago al azar, inicialmente, pero posteriormente en función de la curva de Hodge y en función de las métricas es que yo voy diciendo no, no pueden ir tantas porque a medida que aumenten las capas ocultas se me vuelve bueno el modelo, pero empieza a consumir muchos recursos, es decir, gasta mucho tiempo entrenando. Entonces yo tengo que jugar ahí con ello. Y las métricas me dicen a mí si funciona o no funciona en función de sí, en función, valga la redundancia, de la curva de Hodge. Si yo quiero una mayor aproximación, amplío las capas ocultas. ¿A costa de qué? A costa de que voy a tener un mayor gasto en procesamiento. Y eso trae consigo también incrementar el número de neuronas. ¿Cierto? Entre más neuronas, mejor me voy a aproximar. Pero voy a consumir nuevamente muchos más recursos. Y recuerden que los algoritmos de entrenamiento son potenciales, ¿listo? Y exponenciales. Así que podrían gastarse entrenando 2 días para que al final les dé el mismo resultado. En función de eso está. En ver si puedo ir más allá, ¿cierto? De lo que me entrega un análisis previo. Si tengo un análisis básico y luego me mando un análisis duro,
o fuerte y me da lo mismo, pues ¿para qué hago el análisis fuerte? No sirve. Pero sí está un poquito todavía en la experiencia y en el contexto del problema. Ok, Digamos ok, que profe. una solución, profe, puede ser, pues, digamos, un reentrenamiento, ¿cierto? Tomar una red que ya haya sido usada Ujú. y reentrenarla con los parámetros de entrada que uno ya estipule, ¿cierto? Tal cual, eso, de hecho, ese es el nacimiento de la combinación de los modelos, ¿cierto? Poder, cuando yo tengo el resultado de un modelo y se lo meto a otro modelo, es precisamente lo que hablaba ahorita de medio supervisado o un aprendizaje por refuerzo o algo adaptativo. Ese es precisamente eso lo que estamos hablando. Pero sí, puedo partir de unos valores para ahorrar tiempo. ¿Más dudas? Perfecto, profe. No, pues chévere llevarlo como a un tipo de aplicación, ¿no? He visto que en los videojuegos, pues, se los pone como el videojuego de Mario, se lo pone a ejecutar y pues aprende a pasar los niveles, ¿no? Es un tipo Eso. más avanzado, lo podría ver. No, él tiene un modelo. Mario tiene, por ejemplo, un modelo, pero por ejemplo los de LOL, no sé si ustedes, yo alguna vez, a mí me gustaba jugar uno que se llamaba Stronghold Crusader y otro que se llamaba Age of Empires. Y aunque ustedes no lo crean, los niveles de dificultad los colocaba una persona, ¿cierto? Eso se colocaba una persona. Era un aprendizaje por refuerzo. En realidad era un modelo. No era algo que aprendía, solamente el modelo. ¿Listo? Hoy en día se supone que los juegos de LOL, de rol, que son los que quieren ahorita insertar con inteligencia artificial y que necesitan ahí tanta gente, quieren meterle este tipo de modelos para que cada vez entre más gente haya, sea más difícil pasar. Y eso lo hacen de hace tiempo. El del ajedrez lo hace. Chévere. Ujú. Esto, sino que pues toca meterle ahí el diente, toca metérsele. Eso no es tan complejo, pero tampoco es tan sencillo. Hay que entrenar mucho, hay que probar mucho hasta poder decir, vean, nos casamos con este, ¿cierto? Entonces nosotros somos unos más de ellos. Sí, profe. Bueno, eso era. Recuerden, muchachos, que tenemos sesión, ¿cierto? De tutorial jueves a las 7. Bien, este Listo, nuevamente profe. les queda disponible en sus carpetas. Miren la Profe, carpeta, Es, le dan podríamos, copia y podríamos hacer una revisión rápida sobre el trabajo que hay que entregar esta semana. sí, señor, ya la coloco. Entonces, el trabajo de la semana número 6. Nos vamos a Machine Learning. Semana número 6. Aquí en la actividad, recuerden utilizar los valores que ustedes, o digamos los recursos que tienen ahí, que esos libros están bastante bien para trabajar. Deben elaborar de forma individual un estudio de caso sobre la aplicación de los modelos de Machine Learning, con el objetivo de entrenarlo, solo entrenarlo, ¿listo? Para dar solución a un conjunto de datos preparados de acuerdo con las variables. Pues deben limpiar lo que nosotros hicimos la clase pasada y esta que es limpie, normalice. Ojo con esa normalización que no lo habíamos tocado, pero juega un parámetro muy importante. Les va a permitir lanzar el entrenamiento. Y el entrenamiento incluye comparar, ¿cierto? Test con train. Y sacar, digamos que aunque no es necesario todavía sacar una gráfica, sí sacar al menos un número. Mire, el valor de train me está dando tanto, el valor de test me está dando tanto. Si sacan una gráfica, pues mucho mejor. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuántos? Miremos qué nos dice el anexo número 1. Pues por aquí está el anexo número 1. Aquí está. Siempre ustedes miren ese anexo. Y en el anexo es lo que ahí les dice claramente qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, realizar el entrenamiento de dos modelos de aprendizaje no supervisado. Clustering. A partir de una data que seleccione en la web basado en estos. Solamente pueden Pero escoger es que estos. creo, profe, que ese anexo era el de la actividad pasada, ¿no? ¿Lo estoy viendo mal? A ver. Porque Mire, es que en la actividad pasada también se pedía hacer dos modelos de no supervisado. vamos a mirarlo. Vamos a mirar qué tan diferente es, ¿vale? No, creo que no, creo que la última entrega era un solo modelo. Voy a mirar la esta y de una vez lo concretamos. Entonces, actividad número 5. Esto, en el aprendizaje, actividad, era un foro. No, tendría que ser la de la semana 4, profe. 4. Listo. Creo que era supervisado, tal vez. Miremoslo a ver. Sí, era la aplicación de un modelo supervisado. Anexo número 1.
No, este también es dos modelos no supervisados de estos. Miremos cuál es la diferencia. Entonces, prepare el dataset. Prepare el dataset. Ejecútelo. Ejecútelo. Uy, esto está extraño. Aquí debe Es que haber es un el error. mismo anexo. Sí, debe haber un error. Denme un segundo porque esto no puede ser así. Voy a escribir porque digamos que nosotros no tenemos acceso a esto, ¿no? Evidentemente, pero creo que se equivocaron de anexo. ¿Listo? Se equivocaron de anexo. Porque en este anexo, este sí era el que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto? Ya teníamos los archivos. Este ya lo habíamos hecho. Nosotros lo único que nos pedía era entrenarlo. Sí, por eso es que se me hace raro el ejercicio, porque en el archivo de entrega número 4 Sí. ya se hizo un primer entrenamiento. Voy a Entonces en este escalar esto anexo, porque digamos que esto no tenemos para que lo actualicen. Seguramente lo copiaron mal, lo metieron mal. A ver, espera con ustedes, muchachos, ya volví. Ya lo estoy revisando. En un segundo porque sí se me hace extraño que la número 6 tenga, y de hecho tienen el mismo anexo, dice actividad 4. Yo creo que fue un error que cometieron ellos. Voy a escalarlo. Miremoslo con lectura. A ver qué tienen que hacer. Dice, van a construir un modelo, luego la van a predecir para obtener un resultado estimado. En un segundo repito la semana 4. ¿Cuál es la diferencia en la actividad? ¿Ah? No, no, esto tiene diferencias. Porque miren, aquí es una cosa con unos problemas del mundo real, es un modelo más grande y tienen que elaborar un estudio de caso. Es decir, no podrían ser los mismos datos. No podrían ser los mismos datos. Voy a aclarar esto mañana, ¿listo? Y les escribo en la mañana a ver qué pasó con ese anexo. Esto si no, lo reformulamos, pero es un estudio de caso. Aquí lo único que tenían que ustedes hacer anteriormente era simularlo, pero no habían hecho ningún análisis. Miren la diferencia entre los dos. Aquí tienen que hacer o ir un poco más profundo. Aquí tienen ustedes que ya lo entrenaron, hicieron el aprendizaje, hicieron el no supervisado, eso ya lo hicieron. ¿Listo? Pero ahora tienen que adicionalmente extraer información. Miren, aquí tienen que extraer información. Es decir, empezar a sacar imágenes, empezar a sacar valores que les digan a ustedes
cuál es el mejor o cuál es el peor. Básense en el que hicieron en la semana número 4. Pero aquí les pide de manera automática el estudio de caso sobre estos datos. Yo creo que tienen mal es el anexo, porque los datos son estos, miren. Los datos ya están ahí. Son datos de tumor y cáncer. Seguramente están mal el anexo. Si está mal, yo mañana se los copio por mensaje, pero lo que tienen que hacer es en función de estos, mírenlo, hacer un análisis de caso y encontrar si es benigno o maligno. Lo que hicimos, pero con benigno o maligno. ¿Dónde están los datos? Voy a buscarlos, a ver si los encuentro aquí. No, este es otro. Esto es un error al pasarlo, al cargar los datos. Estoy casi seguro que esto fue un error. ¿Listo? Yo les mando mañana cuál es el link de conexión de estos datos para que ustedes los puedan trabajar. Listo, ¿Listo? profe. Y hagan el Hágale. análisis de caso. Seguramente eso está en el anexo original. Yo ahorita me comunico con la profe Claudia. O sea, la Listo, listo. actividad está bien, lo que está mal es el anexo. Vale, entonces sería como hacer todo el proceso de nuevo con esos nuevos datos, Sí, cargue, limpieza, preparación, entrenamiento y sí, adicionarle el tema de análisis de resultados. sí, eso es lo que tienen que hacer en un informe. ¿Listo? Entonces aquí yo les recomendaría que hicieran una gráfica, ¿cierto? En donde coloquen ahí fácilmente cuál es el dataset, cuál es el objeto del estudio, ¿cierto? Los actores y los contextos. Aquí va un poquito más allá en esa parte de los actores y los contextos, es poder charlar acerca de que los pacientes, ¿cierto? Como contextualizarse en el problema. ¿Qué pasaría con los médicos? ¿Cuáles serían los médicos que estarían trabajando ahí? ¿Cómo sería el control legal de esos datos? Ese estudio de contexto y esos factores es muy importante porque lo lleva uno desde la parte política, económica, ambiental hasta la parte legal. Ojo con esa parte de actores y contextos que es para eso. ¿Listo? Los objetivos del estudio de caso es hasta dónde yo podría estudiar esto. Esto es decir, tiene que profundizar información en lo que tiene que ver con cáncer, ¿cierto? Y el informe final. Recuerden que aquí existe una cosa que se llama el habeas data y el habeas data no me permite compartir datos. ¿Listo? Por eso nunca aparece por ahí el nombre ni el apellido. ¿Lo observan? Solamente un identificador de una muestra para que lo tengan en cuenta. Eso les va a afectar de manera directamente a los actores y los contextos. ¿Vale? Por ahí creo que estoy trabajando con alguno de sus compañeros en uno de esos datos, pero voy a averiguar mañana con estos datos y se los envío bien sea por mensaje, yo creo que se va a hacer así, o por el foro de dudas. Yo creo que por mensaje. Pero sí, aquí fue que la embarraron, fue en el anexo. ¿Listo? A ver si de pronto aquí lo encuentro por la... Ah, pero miren, aquí sí está. Cuando le dan descargar. A ver si la embarran acá. Tan, 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 el dataset, ¿dónde está? Ah, apoyo. ¿Pero dónde están los datos? Denme un segundo. Porque cuando le dan clic en descargar, sí le sale el anexo, mírenlo, la actividad 6. Pero, si no, yo les consigo la base de datos. Qué raro. Falta es la base de datos. Es lo único que faltaría. Sí, está mal. Diagnosis. Yo tengo uno. Si no funciona, se los paso. ¿Sí? Ahí hay uno ya. Pero aquí está qué es lo que tienen que hacer, miren. Ah, bueno, revísenlo, por favor. La misma base de datos que ya tenía. Está mal esto. Revísenlo, por favor, y faltan solamente los datos. Pero aquí en la actividad debería estar bien. Faltan solamente los datos. A ver, ¿dónde están esos datos? A ver si están en el anexo 1, en alguno de ellos. Mm, este es de votos, este es de datos adultos. A ver, este. No, esto es otra cosa. Ujú. No, yo les busco los datos, ¿vale? Con eso quedaría. En ese compromiso que mañana les busco los datos y lo conseguimos, ¿vale? Vale, profe. De igual forma, entonces, nos vemos el jueves en el espacio de dudas por si alguna cosa. Sí, sí, señor. La actividad es grupal, no lo pierdan de vista. ¿Listo?
con los Claro que grupos de sí, profe. estudio. Eso ya queda programado de manera automática en la plataforma. Ni siquiera tengo acceso yo para poder dividirlos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchachos. Nos A vemos usted, entonces en profe, la por el siguiente espacio. sesión. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.